Bueno, Hola. hola Gaby, vamos a estar las dos a cargo ahora de la consulta en este horario, la profe Gabriela y yo. Antes que nada, recordarle que había mañana un coloquio, un cuestionario. No se va a hacer ese cuestionario, así que aprovechen para estudiar para el parcial, que sí es el miércoles y es en horario de 14 a 16 horas, ¿sí? Va a ser virtual, o sea que va a ser por la plataforma Moodle. Y en el formato que ustedes ya conocen, ¿sí? Con el multiple choice, tienen que completar, si tienen que hacer respuestas cortas, tienen que emparejar las respuestas, ¿sí? Profe, entonces Em, la clase 6 no entra. no, si entra. Si lo que no hay es coloquio, Ah, listo. ¿sí? O Perdón, sea, tengo una hasta lo que... consulta. ¿Habría Sí, forma de que se lo pase un poquitito más? Lo que pasa es que a las 12 se recupera de forma presencial evaluación del estado nutricional. A las 12 de 12 a eh, 1. Y hasta mira, que nosotros podamos... ya consultamos con los de... A ver, espérenme un ratito, que me ladra la perra. ¿Usted hasta qué hora tienen la parcial? Es de 12 a 1, creo, pero hasta que tome el colectivo va a volver y todo, es como que, no sé, muy justo, pero... Claro. Sí, en todo- última, nunca se demora 2 horas el parcial de micro. Quizás, todavía no lo hicimos, pero quizás, no sé, que sea de 1 hora, hora y cuarto, hora y media, zafan por el tiempo. Igual si Sí, vamos a ver eso, lo vamos a hablar. ¿Vos lo hablaste con que alguien, Andrés? sí, el tema es el siguiente, que me comentaron porque hay chicos que tienen que rendir presencial y vienen desde otros lugares a rendir presencial el examen, ¿sí? Eh, la profesora Barrio consultó con la secretaria académica y ella dijo que podía disponer de la sala de cómputos para que los chicos que estén en la universidad rindan en la sala de cómputos, ¿sí? En el horario que sea el examen, o sea, las 14. Igual, probablemente el examen, no creo que le pongamos que dure más de 1 hora por el momento, así que usted tiene la libertad de entrar en el horario entre las 14 y las 16, ¿sí? Solamente que hasta si ustedes entran a las 15:30, seguramente no le va a alcanzar el tiempo para terminar de rendir, ¿sí? Ustedes pueden entrar en el momento que ustedes quieran, pero ya ustedes van a hacerse cargo del tiempo que dispongan para rendir, ¿sí? Esa es la Muchas gracias. condición, ¿sí? Pero si hay chicos que, no sé quién me había escrito, que venían del interior, llamen a la facultad, pregunten, comuníquense con la secretaria académica o con quien corresponda para asegurarse de que ese día tengan disponible la sala de cómputo de la facultad para rendir, ¿sí? Aparte recuerden que nosotros tratamos de armar el cronograma para que no coincidan los parciales, pero ya los recuperatorios ya por ahí se nos complica más, ¿no? Así que bueno, por ahora eso es lo que tenemos como novedad, ¿sí? Profesora, Em, consultita. sí, eh, las preguntas van a ser más o menos como los cuestionarios o más, y el tiempo también. sí, en el mismo formato que ustedes ya conocen, ¿sí? De multiple choice o de respuesta corta o de emparejamiento, ¿sí? Ustedes acuérdense que por lo general nosotros, después de que ustedes rinden, nosotros subimos la nota un día después o 2 días después, ¿sí? En la plataforma, porque por lo general revisamos algunos cuestionarios y nos quedan dudas de si podían aprobar, si están desaprobados, ¿sí? Si hay alguna respuesta que por ahí ustedes vieron que tiene respuestas cortas, donde tienen que escribir la palabra. Por Sí, ahí eso le iba a nosotros revisamos. preguntar, Sí, con si nosotros mayúscula, con minúscula, la primera sí, con mayúscula, sí. el sistema por lo general no hace diferencia entre mayúscula y minúscula, pero cuando hay ese tipo de preguntas, los profesores revisan los cuestionarios de sus comisiones para ver que el puntaje esté adecuado, ¿sí? Así que ustedes no se preocupen. Por eso es que nosotros siempre subimos la nota 2 días después, ¿sí? Por ahí Gracias, no profesora. coincide con la del Moodle, pero bueno, es lo que tratamos de corregir es eso, ¿sí? ¿Cuántas preguntas son? Todavía no sabemos porque todavía no lo armamos, ¿sí? Pero sí va a entrar todo lo que vimos hasta la clase, lo que se subió a la clase pasada, que es hongos, priones y virus, ¿sí? Todo lo que vimos desde el principio hasta lo que
que vamos a hacer en la clase de consulta hoy entra en el examen parcial. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre el examen o... Acuérdense de buscar un lugar en donde tengan buena conexión, que no se les corte. Si tienen algún problema en algún momento, grábense o saquen capturas, algo, para que después podamos justificar y ver que de verdad estaba pasando eso y ver si podemos, qué podemos Sí. hacer. Sí, también por ahí a veces vieron que por ahí se les corta el internet o hay una falla en el Moodle. Si ustedes van contestando por página y le sacan foto a la pantalla, después tienen la prueba de que ustedes han contestado eso, y si quieren hacer alguna consulta con los docentes, ahí esa es la prueba. ¿Sí? Entonces ya no tenemos inconveniente de corregirlo desde ahí, todo el proceso. ¿Sí? Bueno, y nada más. Me supongo que ya habrán estado estudiando, porque el parcial es mucho lo que entra y es el miércoles. Así que bueno, espero que les vaya bien. El horario es de 14 a 16, ¿sí? Ese es en horario, en cursado normal, podría decirse, ¿sí? Ese es el horario de la teoría de microbiología, ¿sí? Es un horario inamovible que le corresponde a micro para los estudiantes de segundo año en el segundo cuatrimestre, ¿sí? ¿Es Así que si una hora el usted... parcial? No vamos a saber cuánto dura, todavía no lo armamos al parcial, ¿sí? Pero en cuanto sepamos, ya les comentamos. Sí, sí se puede volver para atrás una vez que van pasando. Es igual que los coloquios, que los cuestionarios que iban haciendo. Que van haciendo las preguntas, si les queda alguna, pueden volver a esa página y contestarla. Sí, acuérdense que ustedes, por lo general, al final les pide que hay una grilla donde le figuran las respuestas que ustedes han marcado, si hay alguna que no está respondida, ¿sí? Revisen, porque si ustedes después mandan el examen y ahí dice sin responder aún, entonces se va a mandar vacío, ¿sí? Pero sí pueden navegar por todo el examen, como dice la profe Gabriel, ¿sí? Profe, Sí. si nosotros tenemos que poner enviar todo o si se cierra ya nos toma como desaprobado, o sea, si se acaba el tiempo. Si se acaba el tiempo, nosotros le configuramos para que se envíe automáticamente, ¿sí? Pero lo que yo les digo es que ustedes revisen por las dudas, porque creen que han marcado una respuesta y no está marcada, ¿sí? Porque pasa que por ahí uno actualiza la página y se borró la respuesta, o no Por ahí te estaba la bien salteás. marcada, o te salteas la pregunta, ¿sí? Entonces eso tengan en cuenta ustedes, de ser cuidadosos cuando le envíen. Las preguntas incorrectas no van a restar puntos por ahora, ¿sí? Si sacan 50, y habría que revisar el parcial, digamos. Por lo general, el sentido es que nosotros tomamos en cuenta el rendimiento que ustedes tienen en los coloquios. Y si se aprobaron todos los coloquios, quizás se le redondee a 6, ¿sí? Si no, probablemente no se le va a redondear nada, ¿sí? Claro, en los cuestionarios nunca se redondea, pero en los parciales sí podemos ver cómo era el rendimiento de cada uno. Sobre todo en el recuperatorio, que es ya la última oportunidad, digamos, para no quedarse libre. No sé si tienen alguna otra duda del examen, si no pasamos a la clase de hoy. ¿Nada? Bueno. No, porque no. Una consulta. Sí. Sí, Delma. Yo desaprobé la clase pasada un coloquio con 581 y anteriormente, bueno, a mí se me cortó el internet y me dio ya por cerrada, también la desaprobé. ¿Ya estaría libre o tengo otra oportunidad? No, tienen el tercer coloquio libre o el ausente, ya se quedan libres, ¿sí? Pero todas esas cuestiones tienen que consultárselas a su profesora a cargo de su comisión, ¿sí? O fíjate quién es tu profe y consultarle si te quedaste libre o no, ¿sí? Si no, no vamos a demorar si vemos cada caso particular. No hace falta que tengan dos dispositivos porque el examen es solamente por Moodle, ¿sí?
O sea, entran a la plataforma y rinden ahí el cuestionario. Solamente que, a diferencia de los cuestionarios anteriores, de los coloquios, este tiene un horario acotado, que es de 2 a 4. ¿Sí? Solamente esa es la única diferencia. No hay que conectarse en Zoom. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bueno. ¿Van a ver preguntas sobre el COVID? Si entra sobre el COVID en el examen, capaz que haya una o dos preguntas, Sí. pero no muchas. Nada más que eso, no creo que bueno. sea más que una o dos preguntas. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a la consulta de hoy. Preguntan si sale la nota al terminar el parcial. Sale la nota, Sí. pero no es la definitiva. Eso les explicaba a la profe de que siempre los revisamos. ¿Sí? Por eso Para ustedes que no haya espérense nada mal corregido. cuando subamos las listas. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a la consulta de hoy. La clase pasada, la profe subió la teoría y hicimos el práctico de 3 grupos de microorganismos, que son los hongos, los virus y los priones. ¿Sí? Con eso, hasta ese tema entra ahora en el parcial. ¿Sí? Y la guía consistía en esos 3 temas. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta en particular sobre la guía o... Profe, ¿Sí? yo en la guía tengo en el número 15, tengo una duda. En el número punto, 15. sí, en el punto D, Punto D. cuando dice, Ahora me fijo, a determinan ver. la variación de tipo conformacional de la proteína normal a la patógena. Y ahí dice que tenemos que, si es verdadero o falso. Ah, estamos en priones, digamos. Sí, en priones. Claro, en ese caso tendría que completar la oración, digamos, la afirmación. Claro, claro, yo como que me confundo ahí, yo lo había puesto como falso, pero no sé si estará bien. Claro. Bueno, ahora lo vemos. Bueno. Es sobre priones. Pero antes que comencemos, porque bueno, no comenzamos desde el punto 1. ¿Se acuerdan cuáles son las características de los hongos? Profe, yo tenía una duda en ese punto. ¿El de hongos? Poner sí, verdadero o falso, según Sí. las características. Por ejemplo, en el primer inciso dice: los hongos son microorganismos procariotas móviles con membranas celulares formadas por quitina. Sí. Y yo puse falso porque son eucariotas unicelulares, Bien. pero dice que son inmóviles y acá dice Bien. que son móviles. ¿Está bien? Y... O sea, es falsa la afirmación, exactamente sí, porque vos decís, disculpe. No, los es que hongos son pensé que... eucariotas. Sí, son eucariotas, son inmóviles, y aparte hay otra característica más que está mencionada ahí en esa afirmación que no corresponde, o mejor dicho, es confusa. La membrana celular. Bien, ¿qué tiene la membrana celular? Eso iba a preguntar, La porque pared acá dice celular es la pared que celular tiene quitina. compuesta por quitina y ahí dice membrana celular formada por quitina. Claro, entonces esa es una afirmación que está hecho para confundir, ¿sí? En realidad es la membrana celular que tiene como característica el ergosterol y la pared celular tiene la quitina, ¿sí? A diferencia de qué otro grupo de microorganismos que ya estudiamos tiene pared celular. ¿Qué otro Los grupo de protozoos. microorganismos tiene pared? No, pero no estudiamos protozoos todavía. ¿O sí? No. ¿Qué otro grupo? Bacterias. Las bacterias. Bien, ¿y qué tienen las bacterias en su pared celular? Tienen peptidoglicano. Peptidoglucano. Bien, exactamente, tienen peptidoglicano o peptidoglucano, a diferencia de los hongos que van a tener quitina, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que nosotros usamos para diferenciar
a hongos de bacterias, ¿sí? Bien, ¿qué otra cuestión característica del grupo de hongos que podemos ver en el punto 1? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿Sí? yo tenía como, o sea, 5 oraciones tengo dudas, porque no encontré la información para A contestarlas. ver. Una es, los mohos son unicelulares y crecen en forma apical, formando estructuras tubulares llamadas hifas. Ujú. ¿Y en esa pusiste algo o no? No, porque la verdad que había muy poca información sobre los mohos. A ver, veamos, a ver la teoría. Profe, yo lo hice a ese, saqué ¿Ah? de las primeras teorías donde habíamos visto, y decía, puse que eran falsos porque son pluricelulares, las células crecen en forma apical, formando filamentos o hifas que se entrecruzan. Claro, exactamente. Los hongos, mejor dicho, los Mohos. mohos son pluricelulares, ¿sí? O sea, por ahí si no hay una información que esté explícita en la teoría que se subió, seguramente está mencionado en alguna clase anterior, ¿sí? Profesora, una consulta. Sí. Las ¿Sí? hifas es un filamento fúngico, ¿no es cierto?, que se origina a partir de las esporas. No necesariamente vos lo pensás como si fuese de una estructura de resistencia que luego crece, sí, pero la Sí. hifa sería como la célula, el estado vegetativo del hongo, ¿sí? Es Claro, lo que lo constituye. ajá, pero son, o sea, son células, yo sé que son células alargadas y cilíndricas y que están envueltas en Sí. una pared celular. Sí. Sí, exactamente eso. Ah. ¿Sí? Bueno, aquí está en la definición. Como son los hongos, son eucariotas, unicelulares si son levaduras, o pluricelulares si son filamentosos. ¿Y qué grupo de hongos son los filamentosos? Son los mohos, ¿sí? Entonces, acá están los hongos que forman micelio, y acá están los hongos filamentosos, que son los mohos o las setas. Los mohos que sobre todo los encontramos en las frutas, ¿sí? Que tienen un aspecto de algodón, ¿sí? Como una tipo de alfombrita sobre los alimentos, y las setas, que son los típicos hongos que nosotros imaginamos que crecen en los árboles, en la tierra, ¿sí? Que tienen más una estructura similar a una planta, ¿sí? Profe, ¿y cuál sería la respuesta correcta con respecto a las estructuras que tienen? Y es lo que comentaba tu compañera, ¿sí? O sea, los mohos son pluricelulares, eso es lo que está incorrecto. Y sí crecen de forma apical, formando estructuras tubulares llamadas hifas, ¿sí? Eso es la respuesta correcta. O sea, lo único que está mal en esa afirmación es que son unicelulares. ¿Sí? ¿Qué otra consulta tienen? Profe, yo tengo dudas también sobre el punto 1. Una dice las micotoxinas, como las aflatoxinas, son producidas por las levaduras. Quisiera saber si es verdadero o falso. Eso también está un poquito más abajo en... Sí, en el cuadro de las micotoxinas, principalmente, ¿qué tipo de grupos dentro de los hongos producen micotoxinas? Los Acá dice, filamentosos. hongos filamentosos, ¿sí? Entonces, ¿una levadura puede formar estos metabolitos? Falso, No. profe. Falso, ¿sí? Solamente profe, en los ese hongos caso, filamentosos. ¿sería un moho? Claro, puedes corregir y poner ahí, son producidas por mohos, ¿sí? O puedes también Por hongos poner el género. filamentosos. Claro, por hongo filamentoso Bien. o el género que lo produce, ¿sí? Específicamente la especie, ¿sí? ¿Otra pregunta? Profe, Sí. del punto 1 yo tenía 2 dudas más, que dice que todos los hongos crecen en placas de cultivo formando colonias similares a las bacterias. En eso estaban dudas. Y después, ay, perdón. Sí, Carolina. No, y la otra duda del mismo punto
era que decía las levaduras forman esporas asexuales en conidioforos o esporangios. Esporangios, en conidióforos o esporangios. Sí, hay un punto más abajo donde les muestra una imagen para comparar, ¿no? Donde tienen las placas de cultivo. Exactamente, ¿sí? Entonces fíjense que acá, vamos a hacer un poco más grande, fíjense que acá tenemos un cuadradito que hay que completar que señala a dos estructuras, ¿sí? Que esto sería una placa de cultivo, y otro que señala otras estructuras, ¿sí? Estas, fíjense que son similares entre sí, son más pequeñas, aparentemente parecen lisas, ¿sí? Son circulares, como Como con más una forma más viscosas. regular, más viscosa, ¿sí? En cambio esta, fíjense que si bien uno no puede distinguir bien la imagen, se nota como una textura algodonosa, ¿sí? Esta y esta. Entonces, fíjense que estas van a ser las de hongos, ¿sí? Las estructuras de hongos, y estas van a ser colonias de bacterias. Entonces, ¿se parecen o no se parecen? ¿Este grupo se parece con este grupo o no? No. No. profe. No, profe. Entonces no son similares a las de bacterias, ¿sí? Fíjense en esta imagen que acá también tenemos otro micelio, lo que se denomina micelio de hongo. Fíjense que tienen como una forma estrellada, ¿sí? Radiada, donde también se puede observar que está levantado sobre la placa y tiene incluso tiene otro color, ¿sí? Tiene otra forma, es más grande que estas pequeñas puntitos que se ven acá, o esta, que también corresponde a una colonia de bacterias. Y estos son hongos, ¿sí? Entonces las colonias no son similares, ¿sí? Entonces en ese caso serían falsos. Y otra afirmación que uno puede contestar, otro motivo para poner falsa esta afirmación es que no todos los hongos van a ser necesariamente crecen en placas de cultivo, ¿sí? Ustedes vieron las setas que pueden crecer en el ambiente y probablemente no la podamos hacer crecer en una placa de cultivo, ¿sí? Estos son mohos, ¿sí? ¿Y qué otra pregunta me había? Si las levaduras forman esporas asexuales en conidióforos o esporangios. Primero que nada, ¿cómo son las levaduras? ¿Son pluricelulares o unicelulares? ¿Cómo son las levaduras? Unicelulares. Unicelulares. Exactamente. ¿Y qué tipo como máximo, qué tipo de estructura pueden formar las levaduras? ¿Cómo se llama? Pseudomicelio. Pseudomicelio, exactamente, porque las levaduras se van reproduciendo, ¿sí? Por gemación y quedan pegaditas una al lado de la otra, ¿sí? Pero eso no significa que tengan la posibilidad de formar un conidióforo o un esporangio, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la imagen, ¿sí? Miren de compleja que es la estructura de un esporangio, en este caso, ¿sí? Tiene acá la hifa que va a sostener al esporangio, que no es lo mismo que si yo tengo dos células pegadas una al lado de la otra, ¿sí? Entonces esa respuesta sería falsa. Quienes pueden formar estos conidióforos esporangios van a ser los mohos, ¿sí? O las setas también, ¿sí? Ahí, entonces esa afirmación es falsa. ¿Seguimos? ¿Qué otra duda tienen del punto 1? Profe, yo tenía una duda con respecto a la última afirmación, que dice que las toxinas son eliminadas por métodos de esterilización en frío debido a que son termosensibles. ¿Cómo son las micotoxinas? ¿Termosensibles o termoresistentes primero? ¿Termoresistente, profe? Son termoresistentes, ¿sí? Entonces, la afirmación, primero que ahí está incorrecta porque las micotoxinas son termoresistentes, ¿sí? Y segundo, que la esterilización en frío no siempre va a ser el método adecuado para eliminar estas micotoxinas, ¿sí? Por lo general, estas micotoxinas, ¿dónde aparecen? ¿En qué alimentos aparecen?
¿Cereales? En los cereales. En los Maíz. cereales, bien, en el maíz, ¿sí? En todo ese tipo de alimentos. ¿Y cuál sería la medida preventiva para evitar que se desarrollen las micotoxinas? El periodo de almacenaje sería, ¿ves? Claro, o sea, tienen que seguir una serie de normativas para que en el almacenamiento y el transporte de estos cereales, estos alimentos, no haya ciertas condiciones que permitan el desarrollo del hongo y por tanto la micotoxina, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta el pH, la humedad, la temperatura, ¿sí? Evitar que directamente se formen estos hongos y por ende la micotoxina luego, ¿sí? Además también existen tratamientos antifúngicos, ¿sí? Que se pueden aplicar. Y después cuando uno ya tiene el alimento, la otra opción es cocinarlo a temperaturas mayores de 200 grados, ¿sí? Esa sería la forma de lograr que la micotoxina se elimine de los alimentos, ¿sí? Profe, y en la penúltima donde decía las micotoxinas como la aflatoxina son producidas por las levaduras. Sí, esa la contesté hace rato. ¿Sí? Ay, es que se me había cortado el internet. Recién me conecté. Pensemos que el único grupo dentro de los hongos que pueden producir micotoxina son los mohos, ¿sí? Entonces, si dice levadura ya es incorrecto, ¿sí? Aparte, en la teoría ustedes tienen un cuadrito donde le dice qué especie produce cada micotoxina, ¿sí? Después lo revisan bien, porque tienen que usarlo para completar. Bien, profe. Gracias. ¿Pasamos? ¿Ya está de las características de los hongos? Sí, profe. Profe, le hago una consulta. Sí. Usted dice moho, ¿y sería lo mismo que decir hongo filamentoso que moho? Claro, los hongos filamentosos van a incluir tanto a los mohos como a las setas, ¿sí? Entonces podemos ponerlo Las cualquiera setas, de los dos. Claro, pero cuando hablemos de nosotros para de las productores de micotoxina, vamos a hablar sobre mohos, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Porque acuérdense que existen setas que son comestibles, como los champiñones, etcétera, los otros hongos, ¿sí? Bien. Alucinógenos. Alucinógenos también. ¿Qué dice Carpancha y Belén? Se clasifican en mohos, levaduras y hongos dioicos. ¿Ese sería verdadero o falso? Ahí hay una trampita en esa afirmación. ¿Cuál será la trampa? ¿Cuál será la trampa? ¿Qué Los dice hongos. mohos y hongos también? Que los mohos, como usted dijo hace rato, forman parte de los hongos. Claro, o sea, los mohos sí son parte de los hongos, pero la trampita acá está en hongos dioicos, como dice Belén. Dioicos. ¿Sí? No son dioicos, son dimórficos, ¿sí? Es un término equivocado el que está escrito ahí, ¿sí? No son dioicos, sino que son dimórficos, por eso sería esa afirmación falsa, ¿sí? Este es falso. Profe, yo tengo una duda con el crucigrama de las micotoxinas. Bueno, vamos a ir. La número 4, la A ver. referencia número 4. Número 4 sería esta, ¿sí? Y la referencia dice, característica de las micotoxinas que dificulta su control en los alimentos. ¿Cuál será esta característica de las micotoxinas? ¿Termorresistente, profe? Exacto, son termorresistentes, ¿sí? Profe, yo también tengo una duda, pero es con el tema del enunciado del 5. A ver. Micotoxina producida por el género Fusarium durante estaciones secas y a bajas temperaturas en maíz y cereales. Ahí sería tricotecenos. Número 5, sí.
tricotecenos. ¿Está bien? Profe, y la número 8. La número 8, a ver. Género de moho que puede producir micotoxinas. Algunas especies se emplean en elaboración de alimentos. ¿Ese es Profe, penicillium? puede ser penicillium. Sí, penicillium, exactamente. ¿Conocen alguna especie de penicillium que se use para la elaboración de alimentos? No, profe. ¿No? El más conocido es el Penicillium roqueforti, que se usa para la elaboración del queso roquefort. ¿Sí? En ese caso, uno lo utiliza para cambiar la textura y el gusto, las propiedades organolépticas al alimento. ¿Sí? No porque vaya a producir toxinas. ¿Sí? Preguntan cuál sería la 2 y la 3. Y la 9. Todas. Todas tienen duda. ¿Quién sabe la 2? Hígado sería, profe. Hígado. Bien, Hígado, hígado. profe. La 3 Y en la 3, cereales. cereales, ¿sí? Porque si ustedes revisan el cuadrito de todas las micotoxinas, por lo general el principal alimento que se contamina son los cereales, ¿sí? Y la 9 dice, bueno, la exposición a las micotoxinas puede provocar efectos ¿de qué tipo? Cancerígenos, profe. Cancerígenos, muy bien. Cancerígenos. Profe, ¿puede decir la 6, por favor? ¿La 6? ¿La 6? Yo puse moho. Mohos, Sí, profe. son lo que producen las micotoxinas son los mohos. ¿Alguna otra duda de este crucigrama? En la primera, profe. En la primera. Sí. Micotoxina producida por el género Fusarium durante estaciones secas en maíz y cereales. Monicina. Fumonicina. Fumonicina. Exactamente. Sí, eso está todo en el cuadrito de las micotoxinas que está en la teoría. ¿Sí? Fíjense después ahí, porque después le preguntamos eso en el parcial. ¿Sí? ¿Quién produce esta toxina? ¿O en qué condiciones la produce? ¿Sí? Disculpe, profe, ¿podría repetir el 4? No sé si lo dijo. Sí, termorresistentes. Ah, bien, gracias. Profe, ¿cuál era la 8? El penicillium, que decía que uno puede usar el penicillium roqueforti para producir el queso roquefort. Bueno, uno no, los que hacen queso, digamos. Profe, Sí. cuando hacemos referencia a termos resistentes, ¿es exclusivamente resistente al calor o resistente al frío o al calor? No, al calor. Pasa que en realidad, si ustedes recuerdan la clase de agentes físicos y químicos, ¿cuál era el método de esterilización en frío? Congelación y refrigeración. Pero eso no esterilizaba. Eso solamente inhibía el crecimiento. Hay uno en particular que en realidad capaz que no fue remarcado para ustedes porque es importante más para la enfermería, que es el óxido de etileno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con ese método de esterilización que es muy tóxico? Entonces, lo más probable es que no se utilice para esterilizar un alimento, porque eso uno lo tiene que consumir. ¿Sí? En este caso, para evitar, digamos, la contaminación con micotoxina, lo que hay que tener es llevar a cabo, seguir las reglas de higiene y seguridad para que no se contaminen ni los hilos, ni los camiones en que se transportan, ni donde se vayan a almacenar a los cereales. ¿Sí? Y La técnica de prevención. Claro, exactamente. Sí, la prevención. ¿Pero no habría esterilización en frío, profe, entonces? No, porque el método de esterilización en frío es el óxido de etileno. Y el óxido de etileno es tóxico. ¿Sí? No lo utilizamos para esterilizar alimentos. Claro, ¿Sí? no, capaz que había uno que sea menos tóxico, digamos. No. A veces se utilizan
para algunas frutas se utiliza la radiación, ¿sí? Pero igual eso tampoco, como por lo general esto elimina solamente lo que hay en la superficie, igual, y solamente en el momento, digamos, después se puede volver a contaminar, digamos. Así que tampoco es tan efectivo, ¿sí? Sí, ¿Les profe. queda alguna duda del crucigrama o pasamos a algún otro punto que tengan dudas? Profe, el número 7 que dice una de las toxinas más importantes. Producido por Aspergillus flavus. ¿Cuál entra acá? Aflatoxina. Aflatoxina, exactamente, aflatoxina. ¿Sí? ¿Alguna duda del punto 3? Que en realidad no era más que ver la diferencia entre unas colonias de bacterias y los hongos, en los dos casos, y después rotular, digamos, lo que uno veía a simple vista. Así quizás, si hacemos después más adelante un laboratorio, podamos observar mejor la diferencia, ¿sí? Sobre el punto 4, tampoco había que responder muchas cosas, ¿sí? Era más que nada ver los videos, ¿sí? Y tratar de identificar las levaduras, las hifas conceptos. Había un video de Penicillium donde se observaba estas estructuras, ¿sí? Que eran los esporangios, ¿sí? Profe, ¿las comparaciones las tendríamos que escribir o era ¿Acá? verlas nada más? ¿Acá? Si En el quieren punto 3. escribirla, escríbanlas, ¿sí? Profe, una consulta. ¿En el Sí. parcial puede haber ejercicios como el punto 4 para completar con imágenes? ¿O con cualquiera de las unidades anteriores? Con cualquiera de las unidades anteriores, sí. Con hongos específicamente no creo, ¿sí? Bien, bien. Bueno, gracias. ¿Pasamos a virus entonces? Sí, profe. Sí. profe. ¿Qué características principales tienen los virus? ¿Tienen células los virus? No. Son acelulares. Son acelulares. Bien, entonces ¿de quién dependen? ¿De un hospedador? De un hospedador, exactamente. ¿Sí? Entonces por eso es que se le denomina parásitos, ¿sí? Acá en realidad en estas generalidades tenemos prácticamente todas las características del virus y de su estructura, ¿sí? ¿Hay alguna que no hayan podido encontrar? La segunda, profe. No, la segunda. La N vendría a ser. La B. A ver. Estructura que rodea externamente al virus. No está presente en todos los virus, pero está formada por lípidos. ¿Sí? ¿Envoltura? Envoltura. ¿Es una envoltura? Sí, es envoltura. ¿Sí? Preguntan por la J también. Por la J. Se clasifican por su ácido nucleico y por su... Simetría. No, hospedador. Simetría, muy bien. ¿Sí? No es hospedador. Sí, es por su simetría. La H, profe, sería La H. Virus con un genoma compuesto por ARN que a partir de un proceso de transcripción inversa genera un ADN y lo añade a la célula que ha sido infectada. Acá la clave está en esta parte que dice, exactamente, que dice transcripción inversa, ¿sí? Entonces a eso lo vamos a denominar un retrovirus, ¿sí? Ahí entra retrovirus. Profe, ¿y la K cuál sería? La CAM. No la encontré. Subunidades que forman la cápside. Capsómero. Capsómero. Muy bien, capsómero. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que a los virus los van a clasificar también. De acuerdo a
ácido nucleico que tienen por su simetría, o si tienen o no tienen envoltura, ¿sí? Y la envoltura, como decía acá las definiciones, está formada por lípidos, ¿sí? En el caso de que un virus no tenga envoltura, ¿es más o menos resistente a las condiciones externas? ¿Más resistente? Más resistente. Muy bien. ¿Alguna otra duda del crucigrama o pasamos al siguiente punto? Profe, la F creo que era, yo puse núcleo cápside, ¿está mal? La F, estructura formada por la cápside y el genoma del virus. Sí, es núcleo cápside. Núcleo. Sí, entra el núcleo cápside, sí. ¿Otra duda? Pasamos al 7, entonces, al 6 y al 7. ¿Qué es Profe, la C, perdón. La C, la última, a ver. Los virus envueltos se inactivan fácilmente por este tipo de agentes. ¿Qué entraría ahí? ¿Físicos? No. Ese ustedes tienen que verlo en la teoría de agentes físicos y químicos. Y ahí entra fenoles. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Entonces, ¿en qué consiste la replicación viral? Chicos, ya dijimos que el virus necesita sí o sí de un huésped. ¿Para qué? ¿Para qué necesita este huésped? ¿O para qué lo usa el virus? Para multiplicarse. Para multiplicarse. ¿Y qué es lo que usa de este huésped? Su material orgánico, por así decirlo. O sea, toda su maquinaria. Sí. Toda su maquinaria con la que la célula produce proteínas, produce otras biomoléculas, ¿sí? Las utiliza para multiplicar su propio genoma y formar más virus, y una vez que estos se liberan, van a infectar otras células, ¿sí? Entonces, como el virus solamente contiene la información genética, es como contiene las indicaciones para desarrollar estas estructuras y armar y ensamblar más virus, ¿sí? Es como que le quita el control a la célula y empieza a desarrollar sus propias estructuras, ¿sí? En eso consiste la replicación viral. Y bueno, existen dos formas distintas que están explicadas en las diapositivas, ¿sí? ¿Y cómo sería entonces esta replicación viral? ¿Qué tiene que ocurrir primero? De estos pasos, ¿cuál va primero? Se adhieren. Adherirse a los receptores. Muy bien. Se adhieren a los receptores ubicados en la membrana de la célula, luego penetran la membrana celular, después libera el ácido nucleico. Exactamente, se tiene que desensamblar ese virus para que se libere el ácido nucleico y vaya a reemplazar al de la célula original. Después fabrica nuevos ácidos nucleicos. Bien. El 5 sería los ácidos nucleicos y proteínas de la cápsula se organizan. O sea que una vez que usa la maquinaria, voy a ensamblar nuevos virus, y el último paso sería que estos viriones salen generalmente de las células huésped, ¿sí? Entonces en eso consiste la replicación viral. Por supuesto que cuando todo esto ocurre, va a generar una respuesta en el organismo, ¿sí? Seamos, por ejemplo, en un humano, que va a desencadenar una respuesta que seguramente va a determinar unos síntomas, ¿sí? Y si el cuerpo no lo puede controlar, vamos a tener una infección, ¿sí? Y acá tenemos justamente el punto 8 que dice, ¿cuál es la diferencia entre una infección latente e infección persistente? ¿Cuál es la diferencia que ustedes encontraron? Las latentes son sin síntomas durante la latencia. Al revés sería, me parece. Está acá en la diapositiva, ¿no? Que las latentes... Yo puse que no se producen más que en periodos intermitentes de episodios de reactivación. La latente. La latente. Exactamente, sí.
Porque es como que, y la persistente, ¿cuál sería la diferencia? Se replica sin provocar la muerte de la célula y bueno, persiste, ahí se vuelve crónica. Claro, en realidad la latente es que la latente va a estar durante mucho tiempo, durante todo el tiempo de la persona, supongamos que uno tenga una infección latente, y siempre le va a estar causando infecciones, como por ejemplo el herpes, ¿sí? Que cada tanto que cambie el clima o lo que sea, te vuelve a aparecer el herpes, ¿sí? En cambio, la persistente sería que esta se está replicando permanentemente a bajos niveles hasta que en algún momento se van a manifestar síntomas más serios, como por ejemplo el HIV. Vieron que uno puede ser portador y tener el virus y en algún momento entonces se desencadena, digamos, los síntomas finales y ya después la persona que lo padece no tiene buen final, por así decirlo. ¿Sí? Es cuando se desarrolla la enfermedad, cuando se desarrolla el SIDA. Exactamente. O sea que las persistentes, profesora, ¿sí? Pueden ser latentes también en una etapa. Sí, podríamos decir que sí. ¿Sí? E igual eso está desarrollado en la teoría, ¿no? A ver. Igual cuando nos referimos a latentes, nos referimos a que en algún punto sube la carga del virus, ¿sí? Y se producen síntomas, después baja, como que se inactiva, como pasa con el herpes. Que el herpes lo tenés durante toda tu vida, claro, pero no siempre tenés los síntomas. Claro, si baja el sistema inmunológico, aprovecha y vuelve a aparecer. Claro, en cambio con el HIV continuamente se está reproduciendo el virus, pero no te produce ningún síntoma hasta que ya se acumula, digamos. Va infectando más células. Exactamente. Bueno, eso es lo de la replicación. Y ya pasábamos lo que nos interesaba más a nosotros, que son los virus, los que se transmiten por alimentos, ¿sí? Que bueno, en la guía nos quedó desfasado, ahora que me di cuenta. Primero tendrían que ir los puntos de enterovirus y después, bueno, el de los otros, de rotavirus, hepatitis A, virus de Norwalk, ¿sí? Pero igual lo podían encontrar las preguntas. ¿Alguna duda particular de estos virus, de los virus transmitidos por alimentos? ¿Alguna cosa que no hayan podido responder o que quieran ver? ¿Estás compartiendo la página del Moodle, no, Andrea? Sí. No la guía. Ok. No estoy compartiendo la guía. Ok. Dice punto 9, donde teníamos que indicar, bueno, si era verdadero o falso. La última, no es la última. La opción donde dice resistentes a la desecación, al calor y a los detergentes. En el punto 9. Sí. Sería la cuarta, profesora. La cuarta. Sí. Resistente a la desecación, al calor y a los detergentes. Sí. ¿Qué pusieron ahí? ¿Verdadero o falso? Eso puse yo. Y serán, pero ¿son resistentes a la desecación, al calor y a los detergentes? ¿O hay algunos que sí y algunos que no? Yo puse verdad. No. Claro. En realidad los virus son resistentes, digamos, por eso es que es difícil eliminarlos, digamos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el rotavirus, ¿sí? Que es súper contagioso, digamos, por más que por ahí uno lo tenga vieron que uno cuando se enferma de rotavirus, por lo general le agarra gastroenteritis, queda esta posibilidad de contagio fecal oral porque, bueno, uno lo lleva en la mano, ¿sí? Y aún así, si tiene mucha carga viral en nuestras heces, por más que uno se lave las manos o se higienice correctamente, probablemente igual contagie a otras personas, ¿sí? Entonces, en realidad los virus
los rotavirus específicamente sí son resistentes a la desecación, al calor y a los detergentes, ¿sí? O sea que en todo caso esa respuesta es verdadera, ¿sí? Bien, profe. En el punto 11, ¿por qué se puede decir que el virus de Norwalk ocurre en brotes? ¿Por qué se les ocurre, chicos? Porque es entérico. Bueno, pero otra explicación más profunda que aquella. Y porque aparece, o sea, desaparece rápido porque es una infección gastrointestinal y es caracterizada por una diarrea. Claro, porque es de fácil transmisión, ¿sí? Sí. Es de fácil transmisión, entonces, por ejemplo, probablemente si uno se enfermó porque comió algo que alguna vez que le transmitió este virus de Norwalk, probablemente enferme a toda mi familia o a todo aquel que yo tenga contacto, ¿sí? Si bien una enfermedad que puede considerarse breve y autolimitada, ¿sí? O sea que a uno de los días ya se siente mejor, sigue teniendo la carga viral en las heces y entonces puede seguir contagiando, ¿sí? Del virus de Norwalk estamos hablando. ¿Por qué ocurre en brotes? ¿Sí? Tiene una elevada infectividad que es lo que produce, como decía su compañera, una infección gastrointestinal, ¿sí? O sea, es de fácil transmisión, por eso es que va a producir un brote, ¿sí? Sí, Marcelo, yo puse que es porque tiene un alto grado de infección y en 1 a 2 días se cura, exactamente. El tema es que de este virus, si bien uno se cura rápidamente, va a seguir desechando el virus y eso va a hacer que uno siga contagiando, ¿sí? Ese es el problema del virus de Norwalk. ¿Qué otra pregunta sobre estos 3 virus tienen? O del enterovirus también, si tienen alguna duda. ¿Ninguna? Profe, en el mapa, el conceptual que teníamos que hacer de enterovirus, en el tema de viremia secundaria de la piel. Sí. El síndrome que causaba. ¿El síndrome de cómo? No sabía bien cuál era el de la piel, cuál era lo que causaba, qué síndrome causaba. Claro, lo que sucede es que el enterovirus, el género de enterovirus, tiene distintas especies, ¿sí? Y cada una de estas especies va a producir distintas enfermedades, ¿sí? No sé si ustedes vieron ahí en la diapositiva que hablaba sobre la poliomielitis. ¿Lo leyeron o no? Bueno, ahí en la diapo menciona, digamos, que existen distintos géneros de enterovirus que van a producir distintas enfermedades, ¿sí? Entonces tenemos el poliovirus, después tenemos otro que se llama ecovirus, la hepatitis A, y el Coxsackie A y B, ¿sí? Estos virus van a producir distintas enfermedades. El poliovirus va a producir la encefalitis y la parálisis. Después, bueno, la hepatitis A es el que afecta al hígado, produce la hepatitis A, el virus de la hepatitis A. Después el ecovirus y el Coxsackie A es el que va a afectar la piel y produce enfermedades en la mano, en la piel, en la boca. Y el herpes angina, que es el que cuando te salen herpes en el paladar. Y después tenemos el ecovirus también y el Coxsackie que van a afectar los músculos y van a producir la miocarditis, la pericarditis y la pleurodinia, ¿sí? No sé si me faltó mencionar alguno de ese cuadrito. Pero esa es la respuesta, digamos, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. El de la encefalitis parálisis, ¿cómo era? El virus predominante es el poliovirus.
poliovirus que va a afectar el cerebro, ¿sí? Bueno, ¿qué es? ¿No se les puede pasar a la imagen? Porque está en Ahora me Google. explico si la tengo. ¿Vos la tenés ahí o no? Sí. A ver. A ver, guardar imagen. ¿Se puede mandar por aquí, por el chat? Si no, yo ahora la comparto y que le saquen captura de pantalla, ¿sí? Por acá está, a ver. Sí, anda nomás, David. Pero si ponen en No sé Google, si lo vamos a encontrar aparece acá. El si ponen en cuadrito. Google enterovirus y la imágenes, sale. Sí, sale exactamente la patogenia. En inglés. Sí. Hay uno en español. A ver, te la voy a mandar por WhatsApp. Bueno. A Andrea digo que le mando por WhatsApp, así ella les pasa la captura. ¿Ahí me lo mandaste, Gaby? Sí. Bueno, ahora me fijo. Bueno, vayan pensando en qué otra pregunta tienen hasta que yo les suba la imagen. ¿Qué otra duda les quedó de los enterovirus? ¿Ninguna? Pasamos a priones entonces, porque en realidad lo del COVID prácticamente seguro que están tan actualizados como lo tiene que estar un alumno de salud, de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Sí? Sí, que hay diferencias entre las teorías. Bueno, y una teoría dice 3, 4... Igual no hay mucha diferencia entre 10 a 50 días y 3 a 4 semanas, porque 3 a 4 semanas son prácticamente 30 días, ¿sí? Y para el parcial, usar la que está en la diapositiva, ¿sí? Más seguro. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Profe, de 14. ¿Cómo? SARS-CoV-2. El COVID-2, por eso es que les decía que me imagino que ustedes deben estar actualizados en el tema, como lo tiene que estar un alumno de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Sí? No, profe. O sea, porque por ejemplo ahí yo no me fijé, pero quedó una pregunta que decía, ¿existen vacunas para otras enfermedades que son efectivas contra el SARS-CoV-2? Y actualmente creo que ya casi todos estamos vacunados con la vacuna correspondiente, digamos. O sea, no aplicaría esa pregunta, digamos, ¿sí? Igual que ya se conocen, como hay tantas variaciones del virus, digamos, el delta, el epsilon, todas las preguntas van quedando un poco obsoletas, bueno, pero como no hay que dejarlo de tratar, digamos, y esta es una de las materias donde vemos este tipo de microorganismos, lo mencionamos, ¿sí?
¿Y ese, profe, no hay datos suficientes para recetar un tratamiento para SARS-CoV-2? ¿Querés ayudarlo vos, Gaby, con eso? Hasta que yo abra la imagen porque no me deja abrir. Voy a ver que yo cerré todo. Sí, pasa que Espera. no me deja abrir porque está llena yo tengo abierto muchas pestañas. Profe, pero no hay un tratamiento específico, porque depende en qué área se instala y qué es lo que va a ir dañando. Si es respiratorio, si es... Sí, perdón, estoy intentando abrir la diapo a ver si decía algo ahí. Pero sí, no. A ver. Y no, el tratamiento específico todavía no hay datos suficientes, digamos, sobre el tema ese, ¿sí? ¿Saben qué? Les voy a compartir la pantalla para que saquen claro. foto a Sí, sí, ahí en la... realidad... Ah, sí, sí. Ahí está. Sí. Sáquenle captura de pantalla, ¿sí? ¿La ven? ¿Al esquema? ¿Lo ven al esquema? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. Háganle captura de pantalla. Y ya lo saco y seguimos hablando del COVID. ¿Listo? Sí, profe. Muchas Y gracias. del COVID ahí en la diapo sí dice, ¿no? Que no hay datos clínicos suficientes para recomendar. Lo que sí está desactualizado acá en la diapo es lo de las vacunas. Claro, exactamente. ¿Sí? Ah, profe, es que y bueno, yo lo entendía por dos lados, ¿vio? O sea, un tratamiento que se puede dar a la persona, un tratamiento que saben los especialistas. No sabía si cuál. lo que pasa es que por lo general no se le aplicaba un tratamiento específico que sea específicamente para el coronavirus, pero se utilizaban otros que eran similares para tratar lo que es la neumonía, ¿sí? Se trataban los síntomas, aparte no hay ninguno que esté como 100% que pueda funcionar, no hay nada que esté del todo probado, digamos. Había que ver también las patologías preexistentes de la persona. Uh-huh. Sí, sí. ¿Le quedó alguna otra duda? Entonces si no pasamos a priones y ya vamos cerrando. Profe, el último del TP, lo del mal de la vaca Lola, ¿eso no entra en el parcial o también entrarían como preguntas de eso? Vaca loca. Ah, vaca loca. La vaca Lola es la de los niños. Sí les pueden preguntar porque en realidad esa es la principal enfermedad que produce los priones. ¿Sí? La que se conoce. Claro, o sea, y tampoco es mucho lo que hay que estudiar sobre priones, solamente saber lo básico, que es un prion, qué tipo de estructura, es como un virus que tiene ácido nucleico, o es una célula, o qué tipo de estructura constituye un prion. Formado solo por una proteína y por una cadena de ARN. Claro, principalmente exactamente, son proteínas, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan de la clase de bioquímica biológica, las proteínas, ¿cuántas estructuras tenía en su constitución? O sea, primero tenía 20. una estructura primaria, después era una estructura secundaria,
una terciaria y la Cuaternaria. que era cuaternaria, de lo que determinaba eran las subunidades cómo están unidas, y la terciaria determinaba su configuración en el espacio. ¿Sí? Entonces, no es que está determinado esto aleatoriamente, sino que la configuración 3D, por así decirlo, determina las características de la proteína. Entonces, un prión, ¿qué es lo que pierde? Su configuración normal, ¿sí? Está desconfigurado, ¿sí? Pierde su estructura, y al estar desconfigurado cambian sus características químicas, ¿sí? Como el pH, ¿sí? Las características eléctricas también. Entonces lo que va a hacer es ir transformando a todas las proteínas que estén adyacentes, la va a convertir también en priones, ¿sí? Porque al cambiar sus características químicas provoca un cambio en el medio y provoca que se empiecen a deformar las otras proteínas, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, eso puede pasar tan rápido que probablemente una persona que consume carne que está infectada por la encefalopatía espongiforme, prácticamente está sellando su puerta de salida, digamos, de este mundo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de los priones en los alimentos. O sea, ustedes vieron que cuando aparecen esos casos, muy difícilmente los pueden controlar, ¿sí? O sea, se dan cuenta que cuando las vacas están muertas, pero ya están muertas demasiado tarde, digamos, no hay forma de controlarlo, ¿sí? Y sobre el coso de la ANMAT, el artículo de la ANMAT, probablemente te pregunten por qué es importante o qué es lo que caracteriza, digamos, a esta encefalopatía, qué es lo que lo produce al humano, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Ah, bien, profe. Eso es lo que más, Preguntan por la importante. 15D. La 15D. Ya me arruinaron, ahora pienso todo el tiempo Bacala. Sí. Determina la variación de tipo conformacional de la proteína normal a la patógena. Claro, es lo que les estaba explicando. O sea, un prión va a hacer que varíe la conformación normal de una proteína a una patógena. O sea, que es verdadero, ¿sí? Va a ser el prión, cuando está en su forma desconfigurada, digamos, va a hacer que la otra proteína normal cambie de conformación y se vuelva patógena, ¿sí? O sea que esa respuesta es verdadera, ¿sí? Bien, bien, Marcelo. ¿Y alguien dijo que tenía RN? ¿De dónde sacaron eso? Sí, que estaba unido a una cadena de ARN, pero en realidad no sé muy bien, pero me parece que no, es solamente proteína, digamos. Claro. Hasta el momento es solo proteína, no saben exactamente de qué manera es tan infecciosa. O sea, se dice que funciona como si fuera un material genético, pero es proteína. Claro. La A. Los priones, al igual que los virus, tienen ácidos nucleicos en su composición. Bueno, lo que decía la profe, hasta ahora solamente se sabe de priones que están formados por proteínas. ¿Sí? Exactamente, no presentan ningún ácido nucleico. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Ninguna? Pasamos a la actividad integradora si quieren que la completemos. Si no, cada uno en su casa la hace de repaso para el examen. O alguno de esos ítems que tienen dudas. Que tengan dudas. Sí. Claro, eso sí es más probable lo que dice. Pero nosotros cuando les hagamos el parcial no pongan que tienen ácidos nucleicos porque las cosas que no se saben porque no hay pruebas suficientes, claro, no les vamos a preguntar ese tipo de cosas. No vamos a creer que marquen que tienen ARN o ADN. Sí. Marque más lo general, digamos.
Bueno, vamos entonces un ratito del último cuadro y ya con eso terminamos la consulta. Este cuadrito, ¿sí? Entonces, acá tenían que completar para cada agente causal, que es lo que ya vimos, cuál es la estructura principal, ¿sí? O la composición. Entonces, para bacterias, ¿cuáles serían las estructuras principales? Que es lo que hablamos al principio de clase. Membrana plasmática y... Ajá. ¿Y qué otra cosa más? La pared. La pared, ¿sí? O sea, tiene una estructura de una célula procariota con una pared de péptido glicano, ¿sí? En general. ¿El virus cómo está formado? Es un genoma compuesto por un solo tipo de ácido nucleico. Ajá. Y ¿qué otra cosa más tiene aparte del ácido nucleico? ¿Qué lo recubre por fuera? Membrana. Una envoltura. Una cápsula, ¿sí? Acuérdense que también después puede o no puede tener la envoltura, pero sí tiene la cápside, ¿sí? Bueno, los priones son proteínas y los hongos van a ser eucariotas que tienen pared celular con quitina, etc. ¿Sí? La membrana con ergosterol también. ¿Qué tipo de enfermedad pueden producir las bacterias? ¿Qué podríamos acá? Para el caso de bacterias. Intoxicación. Intoxicación, ¿qué más? Infección. Infección, ¿y qué más? ¿Qué otro tipo de enfermedad puede producir aparte de infección, intoxicación y algunas especies producen otro más? Toxoinfección. Toxoinfección, ¿sí? Entonces ahí las bacterias pueden producir infecciones, intoxicaciones y algunas toxoinfecciones, ¿sí? ¿El virus qué va a producir solamente? Infección. Infección. Los priones no podríamos llamarlo que es una infección, ni tampoco una intoxicación, ¿sí? Sino que lo que hace el prión es convierte una conversión conformacional de las proteínas normales, ¿sí? Eso es lo que provoca el prión. ¿Y los hongos? ¿Cuál es el peligro de los hongos? ¿Qué es lo que producen los hongos que nos puede enfermar a nosotros? Micotoxina. Micotoxina. Entonces, si es una toxina lo que nos enferma, ¿qué tipo de enfermedades? Infecciones. Intoxicación. Intoxicación. ¿Sí? Si lo que nos enferma va a ser una toxina, va a ser una intoxicación. Bien. Ejemplos de organismos en elementos causantes de enfermedades. Acá ustedes podían poner lo más importante o lo que se acordaron. Acá en el virus tenemos el virus de la hepatitis A, del Norwalk, etc. ¿Qué podríamos poner acá en bacterias? ¿Qué se acuerdan ustedes de? Los streptococos. Salmonella. La salmonella. La salmonella, coli. exactamente, coli, aureus, Clostridium botulinum. Clostridium, muy bien, ¿sí? Todos esos son organismos que las enterobacterias, ¿sí? En los priones no hay mucho que decir, solamente es el prión, digamos. Y el hongo, ¿qué hongos producen micotoxinas? Fusarium. Fusarium, muy bien. Penicillium, Aspergillus, ¿sí? Pongan los ejemplos, digamos. Sí, son los mohos, muy bien, pero podemos mencionar ejemplos como lo que dijo su compañero. ¿Sí? Vía de transmisión de bacterias, por lo general. Alimentos. Alimentos. El agua. ¿Sí?
El agua, muy bien. ¿sí? Bueno, cada bacteria tiene un alimento particular por el que se transmite, ¿sí? Va a variar la vía de transmisión, ¿sí? Pero bueno, uno puede poner en general alimentos que no cumplen quizás las normas de higiene, como decía su compañera, o que no están bien esterilizados, ¿sí? En el caso de los virus, ¿cuál sería la principal vía de transmisión? Supongamos que estamos hablando de un brote o de una familia que se enferma, supongamos, que le agarra una gastroenteritis. De persona a persona. De persona a persona. Fecal oral. Fecal oral. Fecal oral de persona a persona. Muy bien. Bueno, los priones, ¿cómo nos contagiamos? Nosotros nos contagiaremos si nos agarra una encefalopatía. ¿Por comer qué cosa? Y carne contaminada. Carne contaminada con los priones. Con los y los priones. hongos, ¿cuál es el grupo principal de alimentos que contenía las micotoxinas? Los cereales. Los cereales, ¿sí? Entonces acá irían los alimentos variados en todas sus distintas vías de transmisión para cada bacteria. Acá fecal oral, acá la carne con los priones y acá los cereales, ¿sí? Control de alimentos. Bueno, acá es más que nada, ustedes pongan cuáles serían las medidas de prevención que utilizarían para evitar que los alimentos tengan estos agentes, ¿sí? O sea, una higiene adecuada del manipulador, ¿sí? Por algunos casos, fijarse en las medidas de higiene en el almacenamiento, en el transporte, ¿sí? O acá controlar el ganado, ¿sí? Los virus también pueden ser medidas sanitarias, ¿sí? De salud pública, ¿sí? Eso ya pueden completar ustedes solitos, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de este cuadro? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. ¿Y alguna duda general de todo el trabajo práctico? En el punto 16... ¿por qué no se puede detectar en sangre anticuerpo contra los priones? Bueno, en realidad de lo que yo estuve viendo es como que no hay datos suficientes o estudios suficientes como para alegar que los anticuerpos no funcionan, ¿sí? Puede ser que no se puede detectar en sangre por lo que no modifican el sistema inmunitario. Claro, sí, también puede ser, sí, en realidad hay algunos estudios que sugieren que sí se puede utilizar que sí se pueden detectar los anticuerpos y otros que dicen que no, ¿sí? Entonces, en realidad tendrían que fijarse bien en lo que dice el artículo al respecto de eso, ¿sí? No sé si lo especifica en algún lado, pero yo en este caso no le presté mucha atención, ¿sí? Bien, sí, está bien. Si lo es lo que vos leíste en los artículos, Marcelo, está bien, ¿sí? ¿Y alguna otra pregunta aparte de esa? Para el parcial estudien mucho las diapos de teoría. Más que nada. Todas. Gracias, profe. Bueno. Si no tienen más dudas, se pueden ir retirando, ¿sí? Acuérdense que el parcial es a las 2, que va a ser por la plataforma, ¿sí? De nada, chicos, de nada. Gracias, Si tienen Gracias, alguna profe, duda, hasta pregunten luego. ahora. Gracias, hasta Pueden luego. mandar si quieren mensaje al foro. Sí. Hasta luego, chicos. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.